No, la verdad que es una alegría para mí poder estar con ustedes a través de esta hermosa página de Facebook, que cada vez tiene más hermanos que se agregan a la página. Y estamos nosotros en Bernardo de Irigoyen, en la provincia de Misiones. Bernardo de Irigoyen es el punto más oriental del país, de la República Argentina. Es una frontera seca con Brasil, es decir, que tenemos un límite, nos separa solo una calle. Pasamos la calle y ya estamos en Brasil. Y ahora con todo este tema del coronavirus, las fronteras están cerradas, hay mucho miedo en las calles, mucho miedo en las casas, en los corazones, y la verdad que no hay nada más alentador que recurrir a la palabra de Dios, ¿no?, para encontrar aliento. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Es viva porque se actualiza constantemente. A pesar de que fue escrita hace mucho tiempo, podemos leer hoy la palabra y está tan actualizada, ¿no?, para nuestros tiempos, para los tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos con mi familia en un lugar muy lindo. Acá en Bernardo de Irigoyen es una chacra, estamos aislados un poco del pueblo. Y la verdad que agradecemos a Dios porque guió así, hace poco tiempo que estamos en este lugar, y eso nos permite un poco disfrutar de ciertas libertades, ¿no? Porque estamos rodeados de monte, de un espacio verde hermoso, y podemos salir a caminar un poco, no estamos tan encerrados, pero no quiero ni pensar lo que será en las grandes ciudades, ¿no? Personas que están totalmente confinadas en los departamentos, encerradas entre cuatro paredes, y no debe ser fácil. Es una situación especial la que estamos viviendo. Yo le decía a mis hijas, yo tengo 50 años y nunca antes viví una situación así, ¿no?, de tener que ser obligados por el gobierno para que nos encerremos, para que estemos en nuestras casas, ver un peligro inminente afuera, ¿no? Y bueno, todo tiene su propósito, todo lo que el Señor permite. Nosotros como familia realmente consideramos una bendición todo lo que estamos viviendo, porque tenemos que reconocer que vivíamos vidas muy agitadas, mucho trabajo, mucho trajín, poco tiempo para estar en familia, poco tiempo para leer la palabra de Dios, para meditar, para dedicarnos tranquilamente a la oración. Y bueno, el Señor permitió esto. La verdad, no podemos negar que hay mucha preocupación, ¿no?, por todo lo que se escucha, por las noticias que nos llegan, pero encontramos el consuelo en la palabra de Dios. Y en esta noche yo quisiera compartir con ustedes el ejemplo de Ezequías. Pero antes de que leamos la palabra de Dios, yo quisiera que tengamos un momento de oración. Así que les invito, allí donde ustedes están, que cerremos los ojos y que pidamos que el Señor, por medio de su palabra, por medio de la guía del Espíritu Santo, pueda hablar a nuestros corazones en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar en comunión con hermanos en diferentes partes del mundo a través de la tecnología. Te agradecemos, oh Dios, por tu palabra, porque a través de ella tú nos alientas, tú nos animas, tú nos fortaleces, Señor, y tú hablas a nuestros corazones de una manera tan clara. Queremos que tú estés guiando esta transmisión y que pueda ser de bendición para cada hermano, para cada persona que está escuchando, Señor. La promesa es que tu palabra no volverá a ti vacía. Padre, confiamos en ti, confiamos en la guía del Espíritu Santo. Queremos, Señor, que tú predispongas nuestros corazones para que podamos entender lo que tú deseas hablarnos en este tiempo, Señor, a través de estas circunstancias, a través de tu palabra, Señor. Queremos, oh Dios, que encuentres en nosotros corazones dispuestos a obedecerte, a agradarte, a honrarte, a tomar decisiones firmes, Señor, por ti. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, se cuenta la historia de Sennacherib cuando invade a Judá.
Dice desde el versículo 1, después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando él en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén,
de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Se está escuchando bien? Estuve leyendo este pasaje en mi devocional estos días y me resultó de mucho aliento, hermanos, y como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, que lo que recibió del Señor, Él les daba. Y realmente así como el Señor me habló a mi corazón, quisiera también compartir con ustedes, ¿no?, lo que la palabra de Dios aquí nos muestra. Esta experiencia tan hermosa que vivió este rey Ezequías y el pueblo de Judá. Esta misma narración se puede ver en Isaías capítulo 36, en Isaías capítulo 37, donde se ve por ahí mayores detalles de esa carta que mandó Sennacherib por medio del Rabsaces, queriendo amedrentar, atemorizar al pueblo de Judá. Como ustedes saben, hermanos, Ezequías era un rey que era recto para con Dios. Si bien él era hijo de Acaz, un rey malo, un rey rebelde, Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Dios como David había hecho, ¿no? Y él tomó medidas en el pueblo de Dios, justamente buscando a Dios, siendo fiel a Dios. Y lo que me llama la atención a mí, es que cómo comienza diciendo el capítulo 32, ¿no?, el versículo 1, que después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿no? Esto nos habla, hermanos, que las pruebas son partes de la vida cristiana, parte fundamental de la vida cristiana. No significa de que porque yo ando caminando conforme a la voluntad de Dios, voy a sufrir pruebas, y eso significa de que hay algo mal en mi vida, ¿no? Si bien es cierto que cuando yo soy rebelde, desobediente, sufro la consecuencia de esto, pero las pruebas fortalecen nuestra fe. Y la palabra de Dios dice: tened por sumo gozo cuando salléis en diversas pruebas. Ezequías era fiel al Señor y dice, y a pesar de esa fidelidad, Ezequías recibió una amenaza terrible. Sennacherib, un rey poderoso con un ejército numerosísimo, muy poderoso, iba a venir a invadir, a atacar a Judá. Entonces me llama la atención lo que hizo Ezequías. En primer lugar, en el versículo 3 dice que él buscó consejos de los demás, y esto me hizo pensar en un versículo de Proverbios 11:14, que dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad, ¿no? Entonces es interesante lo que hizo Ezequías. Él buscó consejos de personas sabias, de sus valientes, y decidieron cegar las fuentes de la ciudad, cegar las fuentes de agua, cosa que el enemigo no venga y no encuentre, digamos, todo servido allí como para nutrirse de agua y tener toda disposición, digamos, como para fortalecerse más contra el pueblo de Judá, ¿no? Y me llama la atención que ellos tomaron la iniciativa. En el versículo 4 se reunió mucho pueblo, ¿no? Todos colaboraron, se manifestó esa solidaridad, cegaron todas las fuentes, el arroyo que corría, ¿no? Y en el versículo 5 menciona algo interesante que dice que Ezequías, con ánimo resuelto, Ezequías edificó los muros caídos, ¿no? Hizo alzar las torres, puso otro muro por fuera, ¿no? Fortificó la ciudad, hizo armamento, preparó a los capitanes de guerra, ¿no? Y les habló al corazón, les animó, ¿no? Y les dijo: esforzaos, animaos, no temáis, no tengáis miedo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Después de que Ezequías hizo todo lo que estaba a su alcance hacer,
Vemos en el versículo 20 que Ezequías y el profeta Isaías oraron por esto, clamaron a Dios, ¿no? Se postraron de rodillas y el Señor les respondió de manera maravillosa, ¿no? Un ángel, ¿no? Un ángel, ahí podemos ver el gran poder de Dios. Un solo ángel vino y destruyó totalmente a todo ese enemigo poderoso, ¿no? A ese enemigo que se burlaba de Dios. Y vemos que volvieron avergonzados, volvieron a su tierra, y en el pueblo de Judá hubo paz, hubo reposo, hubo prosperidad. Yo pensaba, aplicando todo esto a la situación que vivimos hoy, nosotros también estamos siendo amenazados por un enemigo muy poderoso, ¿no? Por este virus a quien no le pueden poner freno, que pasó ya por varias naciones y viene amenazante, se cierne amenazante sobre nuestras ciudades, sobre nuestras familias. Y nosotros también, al igual que el pueblo de Judá, podemos atemorizarnos, podemos desesperar. Dice que en lenguaje judaico, o sea, como para que el pueblo entienda, los enviados de Senaquerib hablaban como para meter miedo, ¿no? Y así también nosotros vemos las noticias y nos asustan, nos desesperan, ¿no? Antes de empezar esta transmisión estuve escuchando noticias de lo que está sucediendo en Ecuador, de lo que está sucediendo en Italia, realmente desesperante. Y si nosotros solamente prestamos atención a lo que se escucha, vamos a caer también en esa desesperación, en esa angustia, en ese miedo paralizante, ¿no? El ejemplo que tenemos de Ezequías es que lo que estaba a su alcance hacer, él hizo. Esto nos habla, hermanos, acerca de que no debemos tentar a Dios. Si las autoridades sanitarias, si los médicos, los científicos, la gente entendida dicen que lo mejor que podemos hacer es recluirnos en nuestras casas para evitar la propagación de este virus, eso tenemos que hacer. Nosotros aquí en Misiones estamos padeciendo también el dengue. El dengue es transmitido por un mosquito que justamente necesita de agua estancada para poder fortalecerse y reproducirse. Y cuando yo leía esto de que cegaron las fuentes de agua, decía yo, bueno, lo que me corresponde a mí hacer en el terreno de mi casa, por ejemplo, volcar los cacharros con agua, donde hay agua estancada, hacer una limpieza, entonces tengo que hacer, ¿no? Y tengo que hacer con mucho ánimo, con ánimo resuelto, ¿no? Si yo veo que necesito levantar los muros de mi casa, ¿no? Hablando espiritualmente hablando, ¿no? Si hay cosas que yo necesito mejorar en mi familia, si yo me doy cuenta que lo que faltaba en mi familia era esa oración en familia, si el culto familiar ya no era practicado, o si practicábamos lo hacíamos así mecánicamente, si no tenía ese tiempo de comunión con mi familia, entonces puedo decir que mis muros estaban un poco caídos, bajos, ¿no? Se dice de Job cuando el Señor, hablando con Satanás, le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dijo, pero claro, tú le has cercado a él y a todo lo que tiene. ¿Y qué hacía Job? Job todos los días oraba por su familia, oraba por sus hijos. Entonces yo te hablo a vos, papá de familia, que así como Ezequías, el Señor te ha puesto como líder al frente de tu hogar. ¿Qué estás haciendo por tus hijos? ¿Estás realmente tomando la rienda de la situación, levantando muros, cegando las fuentes de aguas, haciendo lo que está a tu alcance para que tu familia esté protegida? El Señor nos habla mucho a los padres de familia, a los cabezas de hogar. Nosotros tenemos que ser ejemplo. El ser cabeza no significa ser jefe. Ser cabeza significa encabezar, tomar la iniciativa. Como padres nosotros tenemos que levantarnos primero para orar por nuestros hijos, por nuestra familia. Como Nehemías animó a su pueblo de pelear por nuestros hijos, por nuestras mujeres. Y esta es una oportunidad de con ánimo resuelto, no con desgano, no como algo como, qué sacrificio, ¿no? Sino con ánimo resuelto,
edificar los muros caídos, animar al pueblo, ¿sí? Recordar a nuestros hijos todas estas historias bíblicas que nos hablan de que el Señor, nuestro Dios, es fiel, nuestro Dios es poderoso y de que Él está de nuestro lado, ¿no? Me llama la atención cómo Ezequías y Isaías oraron y dice el 21, y Jehová envió un ángel, uno solo, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, y este volvió avergonzado a su tierra, ¿no? Y sus propios hijos lo mataron, ¿no? Entonces vemos nosotros qué poderoso es nuestro Dios. Si Dios está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es poderoso, Él está de nuestro lado, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y vemos que así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos. No hay enemigo que sea tan poderoso como para que el Señor actúe y destruya y nos dé reposo, nos dé paz. Y algo que me llamaba la atención también es el versículo 23, porque se habla mucho acerca de, bueno, pero si yo me recluyo en mi casa y no trabajo, después la pobreza que se va a venir, ¿no? Acá se dice la púa que vamos a tener, la crisis económica, ¿no? Pero vemos cómo el Señor es fiel, porque dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto, ¿no? Nuestro Dios es poderoso. Él puede hacer no solamente que seamos librados de esta enfermedad, sino puede hacer también que no caigamos en la ruina económica. Nuestro Dios es fiel, hermanos, y que la palabra de Dios pueda alentarnos. Y miremos este ejemplo de Ezequías como de tantos siervos de Dios. Muchas gracias, hermanos, un privilegio poder estar con ustedes. Les pedimos sus oraciones. Le pido sus oraciones a favor de mamá. Mi mamá, como ustedes saben, está enferma, está en silla de ruedas y esta situación le tiene mal. Anímicamente está decaída y estamos orando mucho por ella, y por esta cuarentena no podemos visitarla, pero nuestro Dios es fiel y yo sé que la va a sacar también de esta situación. Muchas gracias, hermano. Un beso grande desde Bernardo de Irigoyen, Misiones.